está todo chueco. Ahí sí. Ya, chiquillos, empecemos. Como les comentaba, hoy día es la última clase de materia. ¿Sí? Desde mañana son puros ejercicios. Nos quedarían 3 clases más si es que recuperamos la que debo. ¿Cuánto quedan estos salones? La tablita de esto. De los, sí, cuando estudiamos monotonía, crecimiento, decrecimiento, eso es como lo más largo. Ya. Entonces, primero, para introducir el concepto de derivación implícita, tenemos que saber lo que es una función explícita y una implícita. ¿Sí? La función explícita es la que hemos trabajado toda la vida, o sea, las que son de la forma así, que sería una función que se llama f, ¿cierto? Esta notación nomás, que parte en un dominio A, llega a los números reales. Como les digo, todas las funciones que hemos trabajado son así. ¿Y cómo se define? A cada x la asocia, eso significa toda esta simbología, y igual a f de x. ¿Sí? Esa es una función explícita. ¿Por qué se llama explícita? Porque la y está explícitamente dependiendo de la x. ¿Sí? Está y igual a f de x. Por ejemplo, hola. Ya, esa. Clásica. La cuadrática más fácil de todas. ¿Sí? ¿Por qué es explícita? Porque el i está en función de x. ¿Ya? Hola. Otra sería, por ejemplo, esa. La compliqué un poquito, pero solamente para que nos demos cuenta de lo siguiente. El i es igual a algo que depende solo de x. ¿Ya? Entonces, como les digo, las explícitas no tienen ninguna ciencia. Son las que hemos trabajado toda la vida. Bueno, toda la vida, un semestre. ¿Sí? Entonces ahora definamos lo que es una relación implícita, que eso es lo que vamos a trabajar en esta parte. Ya, y miren, aquí empiezan a aparecer diferencias. La función explícita, como les dije, tiene un nombre, tiene un dominio que son números reales, ¿cierto? Y tiene un codominio que también son números reales. En cambio ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con cosas de ese estilo. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a simbología. Después vamos a explicar cuál es la diferencia técnica, por así decirlo. Este toma números reales. ¿Y esta qué es lo que toma? Los números reales pero al cuadrado. El cuadrado. ¿Esa notación la conocen? ¿La habían visto alguna vez? Y así, a ver, cambiémosla. Producto cartesiano. ¿Tampoco la conocían? Ya miren, básicamente es esto. Cuando hablan de R2 es puntos del plano. O sea, puntos de la forma X, Y. ¿Ya? Cuando hablamos de R3, ¿qué creen que es? Tres planos. Puntos del espacio. O sea, puntos que tienen ¿cuántas componentes? 3. Eso lo van a ver en cálculo en varias variables. Van a trabajar con cosas así. Ya, entonces, cuando escribo esto, R cruz R, o bien escribo R2, en realidad son puntos del plano. ¿Ya?
¿Y qué estoy diciendo con eso? Acá miren, en la definición de función explícita, ¿cómo era? Toma un x y la asocia a un y que es f de x. ¿Sí? En cambio acá, ¿qué estamos diciendo? Toma un par, un x, y la asocia a algo que lo relaciona. ¿Sí? Puede ser la suma de ambos, puede ser cualquier cosa. Igual que acá, pues, esta función es cualquier cosa que tenga x, ¿cierto? Acá, ¿qué estaríamos diciendo? Cualquier cosa que tenga una x y tenga una y. ¿Vale? Entonces, eso es una relación implícita. Por ejemplo, Es una relación implícita porque tiene dos variables. sí, porque esa, claro, tiene dos variables y las está relacionando. No está una despejada en términos de la otra. Claro. ¿Sí? Ejemplo, tomemos esta. O en vez de 0 pongámosle constante. Porque me da lata estar despejando siempre. Ya, eso, igual a 1. ¿Saben lo que es geométricamente eso? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Les suena? Es una función implícita. Sí, pero geométricamente si ustedes la ponen en el plano, ¿qué es? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ah, ok. ¿Quieren verlo en el GeoGebra, no? A ver si les sorprende. ¿Es un triángulo? No. Veámoslo. X cuadrado más, dije, y al cuadrado igual a 1. Un círculo. Bueno, una circunferencia en realidad. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que... Ya lo vamos a hacer acá, lo voy a dibujar. Ahí está. A pesar de que, miren, estamos relacionando ambas variables, ¿sí? Pero no está la y en función de x. ¿Sí? Eso es lo importante. Que en este caso la y no está como función de x. ¿Se puede despejar? A veces sí, a veces no. ¿Ya? Y miren, ¿qué pasa si esta cosa de acá la graficamos? ¿Qué es lo que resultó? Resultó una circunferencia. O sea, resultó una curva. Vamos a cerrar la puerta. Quiero saber que la gente come sopaipilla. Ya, entonces, eso quiero que les quede presente. Una relación implícita es una igualdad, si lo queremos dar ya en palabras, que involucra una x, una y, pero ninguna está en función de la otra. ¿Sí? No es como el caso de acá, miren. En ese caso, la y está en función de la x. En el caso de acá, de abajo, no está la y. ¿La podríamos despejar? Sí, pero la idea de este ejemplo es que no se pueda. ¿Ya? Que esté todo revuelto, por así decirlo. ¿Ya se entiende el concepto de relación implícita? Está la x y la y en una igualdad, pero no está la y despejada. Y muchas veces no se va a poder despejar. En este caso sí se puede, pero en otros casos no. ¿Sí? ¿Sí? Veamos otro caso en donde no se puede despejar. Ejemplo 2, no sé, pues, x cuadrado por y más elevado a x por y igual a... no, a 0 no, a 2. Ya, ¿se dan cuenta que ahí estamos relacionando la x y la y por medio de una igualdad, pero la y no se puede despejar y la x tampoco? De hecho, ustedes, si lo piensan, ¿cómo despejarían eso? No tiene por dónde, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, si quisiéramos despejar y, ahí hay una y acá hay otra, ¿cómo las junto? Algebraicamente no se puede, ¿cierto? Si quisiera despejar la x, tampoco se puede, ¿sí?
Ya, y la pregunta sería, si esto lo graficamos, ¿qué va a entregar? Debería ser una curva, ¿sí? Una gráfica en el plano. Veamos cuál es. X cuadrado y más e elevado a xy. A ver si lo hace. De repente no lo hace el programa, no es tan bueno. X cuadrado y más e elevado a xy. ¿Cuánto dije? Igual a 2. Ahí está. Es una curva súper rara, ¿cierto? Sí. Porque no toca. O sea, No toca nada, ¿sí? Está como... ya, no, eso. y tampoco entra de ninguna forma al cuarto plano. Al cuarto cuadrante, claro. No pueden ser la X positiva y la Y negativa. Eso es lo que está diciendo. ¿Cierto? Sí, no sé, es rara, pero Pero sí. es válida. Sí. Ya, ahí está. Sí, eso es. Vamos a dejarlo ahí. Porque eso claramente no lo voy a dibujar yo. ¿Ya? Entonces, eso es una relación implícita. Algo que relaciona la X con la Y mediante una igualdad y eso grafica una curva. ¿Sí? Ya, y ahora les pregunto, si grafica una curva, ¿seremos capaces de encontrar la derivada en un punto? Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en este punto, ¿seremos capaces de construir la pendiente de la recta tangente? Es una curva, así que debería poderse. ¿Sí? Solo que no está tan simple. ¿Qué ocurre con la de abajo? Si nosotros nos paramos en un punto, por ejemplo en este, ¿seremos capaces de construir la pendiente de la recta tangente? O sea, geométricamente nosotros miramos y se puede, ¿cierto? Se puede hacer eso. Pero ¿cómo se hace? Esa es la pregunta. ¿Cómo se hace? A ver, para hacerlo necesitamos una serie de cosas, ¿no? Como Sí, o sea, puntos. es una derivada, ¿cierto? Partamos por eso. La pendiente de la tangente es una derivada. Entonces, ¿en qué consiste lo que vamos a ver ahora, que se llama derivación implícita? Es justamente aprender a derivar relaciones implícitas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, aprender a derivar estas cosas. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Definición derivación implícita. Entonces, primero necesitamos una relación implícita, como las que pusimos anteriormente, los dos ejemplos. Eso no sé. ¿Mm? Eso no sé. Sí, una C, de constante. ¿Sí? O sea, hay algo que involucra aquí sí igual a una constante. Puede ser 1, puede ser 0, puede ser 2, puede ser número que sea. Como acá arriba, miren. Esta era igual a 1 y esta era igual a 2. Eso.
Ya, la derivación implícita, que eso es el fuerte. ¿En qué consiste? Consiste en una idea bien simple, que es derivar la igualdad. ¿Sí? O sea, derivar eso y derivar eso. Derivar en ambos lados. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el cuidado? ¿Cuál es la consideración que hay que tener? Que nosotros tenemos que suponer que la y depende de x. A pesar de que no esté despejada, suponer que sí. ¿Ya? Y después usar la regla de la cadena. Por ejemplo, veámoslo con el más simple, el de la circunferencia. Que era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué ocurre si nosotros derivamos en ambos lados? Vamos por etapas. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Era 2x, ¿cierto? Ya, el y no lo tomemos todavía. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. ¿Sí? Ya, y aquí está lo nuevo. ¿Cuál va a ser la derivada de y al cuadrado? ¿Sí? Pero depende de x. Veámoslo con un ejemplo. Si ustedes tienen esto, ¿cómo lo derivaban? ¿Cómo se derivaba eso? Primero se deriva la potencia, ¿cierto? Y después, ¿qué se hacía después de derivar la potencia? Multiplicar por la derivada de lo de adentro. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo. Piensen que este era el i. ¿Cómo se deriva? Primero se deriva la potencia. ¿Cuál es la derivada del i al cuadrado? 2i. Ya, ¿y qué hacíamos después de derivar la potencia acá? Multiplicábamos por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál sería la derivada de lo de adentro ahora? Queda expresado. ¿Sí? La derivada de lo de adentro no es nada más que derivar el i. Pero como no conocemos el i, queda expresado. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de 1? Eso es derivar implícitamente. Eso es todo. Derivar la igualdad y cuando aparece algo con y, suponer que depende de x y dejarlo expresado. ¿Sí? Porque miren, de aquí nosotros podríamos despejar el i'. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale i' si lo despejan? Menos 2x partido 2i, que sería menos x partido por i. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la desventaja de este método? ¿Cuál es la desventaja? A ver si alguien lo nota. Derivada, está lista, pero ¿de quién depende la derivada? De x y además de y. En los casos anteriores la derivada solo dependía de la x. ¿Cierto? En este caso depende tanto de la x como de la y. ¿Ya? O sea, todavía no nos deshacemos de que sea... No, sí, pues la i va a seguir apareciendo. Pero lo bueno es que miren, si nosotros quisiéramos encontrar la recta tangente, ya esto es un paso más. La derivada está lista. ¿Sí? Pero si quisiéramos encontrar la recta tangente, necesitamos el x y también necesitamos el i. En cambio, antes solo necesitábamos el x porque el i lo sacábamos reemplazando en la función. ¿Sí? Entonces, ahora armemos un ejercicio completo con esto. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que esa es la circunferencia que puse recién, en el punto
1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Ya, ¿cómo sé que ese punto sirve? Lo inventé recién, ¿sí? ¿Qué pasa si este lo elevan al cuadrado? ¿Cuánto da? 1/2. ¿Qué pasa si este lo elevan al cuadrado? ¿Cuánto da? 1/2. 1/2 más 1/2. 1. ¿Sí? Entonces, eso es importante. El punto que les dan siempre tiene que ser un punto de la curva. O sea, que satisfaga la igualdad, si no, no sirve. Un punto igual a la constante. ¿Sí? Este punto lo reemplazan, tiene que ser igual a la constante. Si no, en realidad el punto está afuera. O sea, fuera de la curva. Ya, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se encontraba la ecuación de la recta tangente? Había que sacar la derivada, que eso era la pendiente, ¿cierto? Y tenían que tener el punto. Esas dos cosas. El punto está. Lo dan, ¿cierto? O sea que es xy menos xy0. La ecuación de la recta, ¿sí? Ya, ¿y la pendiente? ¿De dónde sale la pendiente? De la derivada. Ya, ¿cuál era la derivada? La derivada la encontré ya. No es necesario que la busquemos de nuevo. Era esto, ¿cierto? Esa era la derivada. Ya, y si reemplazamos el punto, ¿cuánto da la pendiente? Sería así. ¿Qué estamos haciendo en esa parte? La x, ¿cuánto vale la x? 1 partido raíz de 2. La y, ¿cuánto vale la y? 1 partido raíz de 2. Eso es lo que quedó acá. ¿Cuánto da? Da menos 1. Ahí está la pendiente. ¿Cuál sería la recta tangente? La recta tangente, ¿cómo se encontraba? Era y menos la coordenada y del punto. ¿Cuál es la coordenada y del punto? ¿De dónde salió eso? De ahí, ¿cierto? De ahí salió. Y menos la coordenada y del punto. Igual, la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Menos 1. ¿De dónde salió ese menos 1? De ahí, ¿cierto? Por x menos 1 partido raíz de 2. ¿De dónde salió ese otro? La coordenada x del punto. ¿Sí? Y eso es todo. Ahora habría que despejarla ahí y saber cuál es la recta tangente. ¿Cuánto da? Y es igual a menos x. Menos x más 2 partidos raíz de 2, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 partidos raíz de 2? Raíz de 2 no. 2 partidos raíz de 2. Ahí o racionalizan y se dan cuenta de eso, o el 2 lo escriben como raíz de 2 por raíz de 2 y simplifican 1. Como quieran, es lo mismo. Ya, veamos si es cierto. A ver. ¿Cuál era la relación ahora? Era x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Ese es el círculo. O la circunferencia en realidad. ¿Y cuál fue la recta que encontramos? Y igual menos x más raíz de 2. Listo. ¿Y cuál era el punto? 1 partido raíz de 2, coma, más al lado, coma, 1 partido raíz de 2. Ese era el punto. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que ahora cualquier curva, porque estábamos trabajando solo con curvas que eran funciones, ¿sí? Y en función de x. Esto está generalizándolo. Está haciendo que podamos hacer lo mismo, pero para cualquier tipo de curva.
¿Sí? Porque con las relaciones implícitas uno ya puede dibujar cosas muy raras. ¿Sí? No son funciones bonitas, son cosas muy raras. O sea, pero se puede hacer dibujo con esto. Sí. Ya, a ver, veamos otro ejemplo. A ver, ¿con cuál podría ser? Inventemos una entretenida. ¿Cuál fue la que puse después? Puse algo así, ¿cierto? Igual a 2. Pero vamos a hacer que sea igual a 1. No, no me gustó. Profe, igual así. Es que quiero que vea un número... Chico. A ver. Ya no sé, igual podría ser. Déjame pensar. Si el X vale 0. No, si el X y el Y vale 0. Y si le colocamos más... Estoy inventando una función que quede bonita. Y si le coloco un más... Ahí está mejor. En el 2,0. Sí, listo. Esa curva. X cuadrado más Y. De hecho, cuando haga mis notas del curso voy a poner ese ejemplo. Está bueno. Encontrar la ecuación de la recta tangente y normal, para que recordemos eso, a la curva x cuadrado más y, chao chao, más e elevado a x por y igual a 5 en el punto 2,0. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que el ejercicio tiene la misma estructura de los que habíamos hecho antes. Encontrar rectas tangentes y normales. Pero, ¿cuál es el pero? La función. Ahora no es una función, sino que es una relación implícita. ¿Ya? Primera pregunta. ¿El punto satisface la igualdad al reemplazarlo o no? Porque si no lo satisface, no sirve. No se puede. 2 al cuadrado es 4, 0, y e elevado a 0, 1. 4 más 1, 5. Listo. ¿Sí? Ya, entonces, paso 1. Derivar. ¿Sí? En todos estos ejercicios, ¿cuál es el paso clave? Derivar. Una vez un profe me dijo, tú deriva nomás. Entonces, derivamos implícitamente. Esa es la diferencia. ¿Qué significaba derivar implícitamente? Significaba derivar los dos lados, ¿sí? Suponiendo de que la y era función de x. Voy a escribir eso que dije, es decir, derivamos suponiendo que y es función de x. ¿Cómo nos queda? Derivada del x cuadrado. ¿Cuánto es? Esa es fácil, ¿cierto? 2x. Más derivada de la y. 0. Acuérdense que la y depende de x. Y prima. Queda expresado. Siempre que tengan que derivar la y, va a quedar expresado porque no la conocen. ¿Sí? Más. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Era la misma. ¿Sí? Queda lo mismo. La derivada de la exponencial es la misma. Pero tenemos que derivar, o sea, multiplicar por la derivada del exponente. Ya dejémoslo así. Después lo vamos a desarrollar.
Ya. ¿Y esto a qué es igual? Derivada de 5, 0. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo derivamos lo que falta? El x por y. Todo lo demás lo dejamos igual. 2x más y' más e elevado a x por y. ¿Y cómo quedaría esa derivada? Miren, eso depende de x, porque es una x. Eso también depende de x. O sea que es una multiplicación. ¿Cómo se deriva la multiplicación? Derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x? 0. 1. Por el segundo sin derivar. O sea, esto queda 1 por y. Más. ¿Cierto? Aquí voy a escribir la regla. F por g derivado es f' más fg'. Esa es la regla de la multiplicación. Derivada de x, 1. El y queda tal cual. ¿Qué tenemos que sumar ahora? El primero sin derivar. ¿Y cuál sería la derivada del segundo? 1. Si es una y, acuérdense que la y es una función que no conocemos. Y prima. Ahí sí. ¿Sí? Siempre que tengamos que derivar la y, va a aparecer el y prima porque no conocemos la y. Solo estamos, ¿qué cosa? Suponiendo, aquí lo voy a subrayar, que la y depende de x, pero no la conocemos. ¿Ya? Ese es el supuesto principal de la derivación implícita. Ya, ahí está la derivada. ¿Qué hacemos para sacar la pendiente? ¿Cuánto vale el x? ¿Cuánto vale el y? Eso lo dan, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos alternativas. Una sería despejar el y' y después agarrar el punto y reemplazarlo. ¿Sí? O la otra sería agarrar el punto, reemplazar acá y después despejar el y'. Cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Qué pasa si reemplazamos el punto? ¿Cuánto da? ¿Cuánto es 2x? 4. El x vale 2, o sea sería 4. ¿Cuánto es el y'? Y'. No sabemos cuánto es. ¿Cuánto es e elevado a x por y? Si el x vale 2 y el y vale 0. Sería e elevado a 0, que eso vale 1. ¿Cuánto vale eso? Es el y. El y vale 0. El x, ¿cuánto vale? 2. Ahí reemplaza el punto. ¿Podemos despejar el y'? ¿Cuánto vale? Hagamos las cuentas. 4 más y' igual a... va igual. Más 2y' igual 0. El y' sería menos 4 tercios. Y esa es la pendiente. ¿Sí? Que la derivada siempre a ustedes les entrega la pendiente. Tenemos la pendiente, tenemos un punto. ¿Podemos sacar la recta tangente? Con eso sí, ¿cierto? ¿Cuál sería? Era y menos la coordenada y del punto. ¿Cuál es la coordenada y del punto? Era... 2, 0. el punto del 2,0. O sea, sería y menos 0. 0. Igual a pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Menos 4 tercios por x menos... ¿cuál era la coordenada x del punto? 2. Y ahí estaría. Esa es la recta tangente. A ver si es verdad. Porque la curva ya la tenemos. La grafiqué. Esa era.
¿Cuál era el punto? Era el 2,0. Ahí está el punto. ¿Y cuál fue la recta tangente que encontramos? Era menos 4 x tercios y esto más 8 tercios. Ahí está. ¿Sí? Efectivamente es la tangente. Cambiémosle el color, no me gustó. Parece un acá. Sí. Pongámosle rojo o naranjo. Ya. Por ahí sí. ¿Sí? Esa es la recta tangente. ¿Se dan cuenta? A pesar de que la relación no era una función, sino que era una relación, pudimos igual encontrar la recta tangente. ¿Sí? Usando la estrategia de derivación implícita. Que están midiendo la... Ya. ¿Y la normal? ¿Cómo sería la recta normal? Entonces, punto importante, pongámoslo con otro color. ¿Cuál sería la pendiente de la recta normal? Ese es el paso 1. ¿Cómo se sacaba? La recta normal con la recta tangente. Eran dos rectas perpendiculares, ¿cierto? Entonces, si la pendiente de la tangente es menos 4 tercios, ¿cuál es la pendiente de la normal? Acuérdense que la multiplicación tiene que dar menos 1. ¿Cuánto tiene que ser entonces? 3, o sea, menos... Ah, no, tiene que dar menos 1. Menos 1, ¿sí? Sí, 3. Si es que les complica, siempre va a ser cambiarle el signo y dar vuelta a la fracción. Eso es. ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería la recta normal entonces? Tenemos un punto. ¿Cuál es el punto? El mismo. Es exactamente el mismo. ¿Sí? Y la pendiente la tenemos. ¿Cuál sería la ecuación? Sería y menos la coordenada y del punto. ¿Cuál era la coordenada y del punto? 0, porque acuérdense que estábamos en el 2, 0. ¿Sí? Pendiente por x menos 2. ¿Sí? ¿De dónde salía cada uno de esos? El 0, ahí, y el 2, ahí. ¿Cierto? Y es igual a x 3 cuartos menos 3 medios. Eso. Esa es la recta normal. 3x cuartos menos 3 medios. Veamos si es cierto. Igual 3x cuartos. Ahí está. Menos 3 medios. ¿Así era? ¿Qué color le pongo? ¿Azul? Ya. Ahí está. ¿Sí? Esta es una curva súper rara. No es nada parecido a lo que hemos visto antes. ¿Sí? Pero a pesar de eso fuimos capaces de construir una tangente y una normal. ¿Ya? Ya, pues y eso es derivada implícita. Nada más que decirles. Entonces, con esto, como les había comentado, terminamos toda la materia del curso. No queda más materia. Ahora, ¿qué nos queda? Solamente hacer ejercicios. Hagamos alguno más, pues, de esto. Alguno que venga en algún certamen anterior. Y con eso estamos hoy día. En Canvas hay caleta.
¿A quién no le ha pasado? ¿Y hasta cuándo es esto? De hecho, el caballero vino y dijo, no, allá a las 2 lo echó a tener para allá. Sí, porque esos son horarios de oficina, pues las dos cierran y cierran y... ¿Se hicieron? Ay, la gente anda de la caguana, no. Ya, ese. Intenten hacerlo ustedes primero. Después lo... Pongan atención. Este es el último ejercicio de la vida, así que pésquenlo. Ya, si derivamos en ambos lados. Acá, ¿cuál es la derivada de i al cubo? Partamos por eso. Sería 3i al cuadrado por i prima. ¿Por qué? Porque exactamente la i, piénsenla, como le comentaba recién al compañero, como un paréntesis. O sea, cuando ustedes están derivando esto, ¿sí? Es como que están derivando eso. ¿Y cómo derivan ese paréntesis? Primero derivanlo de afuera, ¿cierto? ¿Y qué hacían después? Multiplicar por la derivada del paréntesis. ¿Sí? Esa era la regla de la cadena. Entonces eso, piensen al i como el paréntesis. ¿Cómo derivan el i al cubo? 3 veces i cuadrado, y después habría que multiplicar por qué derivada? Por la derivada de la i. ¿Ya? La siguiente, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Esa es más fácil. Es 2x. La siguiente, ¿cuál es la derivada de eso? Esa la hicimos en el caso anterior. Es la misma, pero hay que multiplicar por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? Es una multiplicación, ¿cierto? Derivada de x es 1 por el i sin derivar más, ¿cómo nos queda? El x por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de i? La derivada de i, porque no sabemos quién es i. ¿Ya? Ya. Y en el lado derecho, ¿cuál es la derivada de todo eso? ¿Cero? Piensen que la derivada de todo eso, el 8 puede salir. Acuérdense que las constantes pueden quedar afuera. Entonces sería 8 veces la derivada de eso. ¿Y cuánto es la derivada de eso? La derivada de x era 1. ¿Y la derivada de 1? 0. O sea, quedaría 8 por 1. O sea, 8. Y la última, ¿cuál es la derivada de eso? Menos 6 y prima. Porque cuando ustedes quieren derivar eso, el 6 queda afuera. ¿Y cuál es la derivada de i? Y prima. Si la i no la conocen. Esa es la parte que tienen que tener presente. Relaciones implícitas, la i no la conocen. Entonces cuando la tienen que derivar, queda expresada. ¿Ya? La x sí, porque la x es la variable independiente. ¿Sí? Porque estamos derivando respecto a x. ¿Ya? Y ahí está. Esa es la derivada. ¿En qué punto nos interesa? No nos interesa en cualquier punto, nos interesa solamente en el 0,1. ¿Qué pasa si reemplazamos? A todo esto no comprobamos si el punto satisfacía la igualdad. ¿Lo satisface o no? Debería, ¿cierto? Si es un ejercicio solemne. Si no, se mandatan un manso cagazo. Ya, reemplazamos. Exacto. Ya, si el x vale 0, ¿cuánto da? Ya, bueno. Si el y vale 1, ¿cuánto vale todo eso? Vale 3 por y prima. Más 2x es 0, porque el x es 0. Más esta exponencial 1, ¿por qué? Porque el exponente da 0, ¿cierto?
¿Por cuánto? El y vale 1 y el x, no, el x vale 0. Ya, entonces, ¿podemos despejar el y' de ahí o no? Debería poderse. ¿Cuánto vale? Reescribamos un poco las cosas. El 6y' lo pasan al otro lado, serían más 6y', pero habían 3, o sea, van a ser en total 9. Ya, y al otro lado, 8 menos 1, 7. Listo, ahí está la derivada. Eso, 7 novenos. ¿Y qué era la derivada? Sí, pues hay que ir escribiendo cositas. Ya, esa es la pendiente de la recta tangente, en el punto 0,1. Así, la pendiente de la recta tangente en 0,1 es 7 novenos. ¿Ya? ¿Y cómo encontramos la recta tangente? Porque esa es solo la pendiente. Falta algo más. ¿Y menos cuánto? Y menos 1 igual a 7 novenos Por x menos... por x menos 0. Sí. ¿Y esa cuál recta sería? Y es igual a 7x novenos más 1. Más 1. ¿Sí? Esa es. Y ahí estaría la tangente. ¿Cuál es la pendiente de la normal? O sea, tiene que ser 9 séptimos. ¿Cómo? Es que sí, pues si la pendiente se saca derivando. No hay otra forma. Ya, ¿y cuál sería la pendiente de la recta normal? Me la dijeron. ¿Cierto? Acuérdense que el producto de pendientes entre la tangente y la normal tiene que ser menos 1 porque son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, si la pendiente de la tangente es 7 novenos, ¿cuál es la normal? ¿La pendiente? Dar vuelta y cambiar signo. ¿Sí? Ahí está. ¿Y cuál sería la recta normal? Y es el mismo punto, ¿no? Sí, siempre la tangente y la normal es en el mismo punto. O sea, es y menos 1 Y menos 1 igual a... igual a menos 9 séptimos multiplicando a x. ¿Sí? ¿Y esa cuál sería? Igual a... Igual a menos 9x séptimos más 1. Más 1. Listo, esa es. Ya, entonces para terminar, veamos. Era y al cubo, ¿cierto? Más... se me olvidó. Y al cubo más x cuadrado más e elevado a x por y. Más x cuadrado más e elevado a x por y. Igual a 8x más 1 menos 6y. Esa era, ¿cierto? Sí. Esa curva quedó. Hermosa. ¿Cuál era el punto? Era el 0,1. ¿Sí? Ese es. ¿Cuál era la primera? Igual 7x novenos más 1. Ahí está la tangente. Pongámosla en rojo.
¿Y la normal cuál era? Menos 9x séptimos más 1. Ahí está. Y ahí estarían las dos. ¿Sí? Si se dan cuenta, el procedimiento hasta cierto punto no es difícil, es siempre el mismo. Derivar hasta evaluar en el punto, eso les da la pendiente. Teniendo la pendiente y el punto, ecuación de la recta. ¿Sí? Eso es todo. O sea que al final es despejar y prima y luego hacer lo mismo que hicimos antes. Sí, eso es.